Transparencia relacionado con divulgar información suficiente y apropiada relacionada con los gases de efecto invernadero, para permitir que los usuarios previstos tomen decisiones con cierta confianza razonable. Em, entonces, esta transparencia está relacionada con el inventario, con el informe y con la divulgación de esa información, ¿no? O sea, que es transparente, que dependiendo del uso previsto, esta información está de acceso para que estos usuarios previstos tomen decisiones razonables. Por ejemplo, si queremos usar la huella para hacer un reporte a inversores internacionales, esta información debe ser transparente y trazable a estos inversores para poder que ellos puedan tomar decisiones con confianza razonable. Exactitud tiene que ver con la reducción del sesgo y la incertidumbre, en la medida de lo posible, obviamente, porque sabemos que estos informes son elaborados con datos históricos, entonces, en la medida de lo posible, reducir la incertidumbre y el sesgo. Evitar errores sistemáticos o desviaciones de las emisiones reales, ¿no? Errores de cambios de factores, errores de unidades, un cero más, datos que se arrastren con errores desde el inicio y que al final hagan que el inventario tenga, o digamos, no sea razonable en relación con la cantidad real de emisiones reportadas, ¿no? Entonces, pertinente, íntegro, coherencia, transparencia, exactitud. Si bien es cierto, no se auditan, eso no son requisitos, sí para esta norma estos principios deben ser verificables, ¿no? Son los evaluadores o los verificadores de estos reportes, lo que van a hacer es, además de ver que se cumplan los requisitos del estándar sobre el cual están revisando, ver que estos principios se den. Por ejemplo, es importante el tema de transparencia con el usuario previsto, la coherencia de los datos, el sentido de las fuentes de emisión, el tema de la reducción de sesgos o incertidumbres, etcétera. Es algo que se va a ver durante todo el desarrollo de la verificación. Ok, límites, se entiende como límites de la huella, ¿sí? ¿Por qué vamos a limitar nuestra huella de carbono? Porque existen diferentes formas de cómo limitar este trabajo, ¿no? ¿Por qué limitar? Las operaciones de la empresa siempre varían en su estructura legal, como también en su estructura organizacional, ¿sí? Se incluyen operaciones que pueden ser de su propiedad o alianzas incorporadas o no incorporadas o subsidiarias u otras modalidades. O sea, en el nivel corporativo hay diferentes formas de cómo las empresas se relacionan. Una puede comprar a otra, puede ser parte de su acción, o simplemente hacen alianzas o joint venture para trabajar juntos en un país, etcétera, subsidiarias. Entonces, al fijarse los límites organizacionales, la empresa selecciona un enfoque para consolidar sus emisiones de gases de efecto invernadero en función al enfoque que han decidido. Por eso es tan importante definir los límites del inventario, ¿no? Porque en función del enfoque que vayas a tomar, es que se pueden considerar emisiones solamente de la operación o pueden considerarse emisiones de las subsidiarias o de las empresas eh, que esta empresa grande es dueña, por ejemplo, ¿no? Por el nivel accionario, por ejemplo. Bien, ¿cómo empezamos a limitar y a definir claramente, como dicen, a delimitar la cancha, ¿no? O a definir claramente cuál va a ser el lugar donde vamos a hacer el trabajo, qué es lo que vamos a contar y qué no vamos a contar. Entonces tenemos dos enfoques principales. Podemos hacer el trabajo bajo el enfoque de participación accionaria o el enfoque de control, ¿no? Entonces, el enfoque de control, como vimos, o el enfoque de participación accionaria. El enfoque de control tenemos dos tipos también. El enfoque
por control operacional o por control financiero. Es decir, si la empresa ABC controla la operación en un, digamos, en un local, en un site, en un sitio de operación, y es dueña de la operación, o es mayoritario en las acciones, perdón, o solamente los controla desde el punto de vista financiero, ¿no? Puede ser una forma. Vamos a hablar ahora sobre la cuota de participación, ¿no? La organización responde por su parte accionaria de las emisiones o remociones. Si yo soy dueño de cierto porcentaje de acciones en una empresa, entonces también voy a ser dueño de manera proporcional sobre esas acciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una empresa internacional, ¿sí? Esa empresa internacional es dueña de una planta de harina y aceite de pescado, por ejemplo, en el Perú, en Chimbote. Entonces, esa empresa internacional es dueña del 60% de la planta de harina y pescado y otra empresa local es dueña del 40%. Entonces, si la planta de harina emite 100 toneladas de CO2, ¿cuántas toneladas de CO2 le corresponden a la empresa internacional? A ver, eh, Iván, por favor, Iván Vázquez, activa su micro y me puede responder, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Entonces, la empresa internacional, ¿cuántas toneladas de CO2 le corresponderían? Hola, ¿me escuchaste? Iván Vázquez. Sí, ¿me escucha, profesor? Sí, Buenas tardes. ¿escuchaste la pregunta, Iván? Sí, pensé que estaba abierto mi micro. Me refiero a que, bueno, decía que sería el proporcional a su participación en la planta, ¿no? Que sería el 60%. Si Y emite esos, 100, y esos 60. serían 60 toneladas, ¿cierto? Sí, equivalentes a carbono. ¿Ah? Ok, perfecto, 60 toneladas. Bien. Am, sí, además tenemos, y bueno, y decíamos también que además del control por participación accionaria, teníamos el control o por control de la operación, un control financiero, ¿no? Las organizaciones consideran todas las emisiones o remociones cuantificadas en las instalaciones sobre las cuales van a tener el control de la operación o control financiero también, ¿no? Por ejemplo, si la empresa internacional controla financieramente a la planta de harina y pescado y la planta de harina y pescado emite 200 toneladas de CO2, entonces las 200 toneladas de CO2 le corresponden a la empresa internacional porque es dueña, porque controla esta planta en el Perú. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio un poco para entender cómo funciona este tema. Entonces, fíjense, a ver, vamos a la siguiente lámina. Este es el ejercicio 2, creo que acá. Bien, en este cuadro, ustedes van a ver las emisiones en toneladas de CO2 equivalente de cada una de estas plantas. Tenemos a Plastic Industries Europa, a Plastic America, a Calma Chemical, a Kitflix, a Halo, a RGB y a AWR. Cada una de esas empresas tiene esas toneladas de CO2 equivalente que emite, ¿ya? Entonces el ejercicio 1, que es la anterior, lo que me tienen que calcular son las emisiones de Plastic Industries. Plastic Industries es dueña del 100% de Plastic Industries Europa, dueña del 100% de Plastic America, dueña del 100% de Calma Chemicals, dueña del 43% de Kitfix y dueña del 56% de Halo. Pero a su vez, Plastic America, además de que Plastic Industries es dueña del 100% de Plastic America es dueña de sus emisiones propias y del 100% de las emisiones de AWR.
De RGB nada, porque no tiene ningún porcentaje de acciones ni de nada en RGB, pero sí es dueña de AWR, con lo cual las emisiones de Plastic America se deberán sumar a las emisiones de AWR para sacar Plastic America total. Y a su vez, entonces, tienen que calcular ahora, si desean, tómenle una foto a esta lámina o háganle una impresión de pantalla para que tengan esto. Y yo me voy a ubicar en el cuadrito donde están las emisiones de cada uno. No sé si ustedes tienen la presentación, si ya les han entregado, me pueden responder, por favor, activen su micro. Quiero saber si ya tienen esta presentación. Sí, sí, la han pasado. ¿Todos la tienen? Entonces tenemos, ya, entonces acá tengo 4 personas conectadas. Celia, no te he escuchado hablar. ¿Existes? Puedes prender tu micro para saber si estás ahí o saber si estás conectada porque hemos pasado lista y no te he escuchado. Tampoco anotaste tu nombre. No sé si forma parte del curso o no. Mm, Adriana Fabiola Guzmán. Sí, presente. Bien, Fabiola está. Adriana creo que también prendió su micro. Lo único que no está es Celia, ¿verdad? Acá aparece una persona con ese nombre. Bien, entonces ustedes tres, Adriana, Fabiola, Iván, por favor, pueden calcular las emisiones de Plastic Industries utilizando las cantidades de emisiones que están acá. Sí, el ejercicio 1 hagan ahorita y luego lo revisamos. Entonces yo les sugiero que agarren una hojita Excel y ordenadamente puedan hacer el cálculo y luego lo muestran. Lo pueden proyectar o simplemente comentan cómo lo han calculado. Entonces para este ejercicio tienen 5 minutos. Es rápido, es solamente cuantificar las emisiones en los porcentajes que aparecen ahí. Entonces díganme cuántas son las emisiones de Plastic Industries, ¿sí? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Terminaron? Pueden escribirme por el chat si tienen alguna pregunta o si ya terminaron, por favor. O pueden activar su micro también. A ver, Adriana, ¿puedes activar tu micro? Cuéntame cómo, o puedes compartir pantalla si quieres mostrar tu cálculo, cómo lo has hecho. Ya. ¿Cómo comparto pantalla? Voy a ver si se puede, ¿sí? No sé si está conectado acá. Voy a dejar de compartir yo y tú dime si puedes compartir pantalla. Sí. Va a aparecer un botón que dice compartir Sí, pantalla. sí puedo. Y escoges el archivo que quieres. ¿Se ve ahí? Perfecto. El Excel, ¿no? Sí, sí está bien, se ve el Excel. Bueno, yo lo que he hecho es, bueno, estos son los datos de la tabla, esta tabla. Y aquí, este cuadro es el 100%, 100, 100, 100 para Calmat Chemical, Kitfix y Halo. Y lo que he hecho fue multiplicar, bueno, Plastic Industries por 100%. 43% de Kitflix. Es el 100% de Plastic Industries, 100% de Plastic America, el 100% de Calmat Chemical, 43 de Kitfix y el 56 de Halo. Y en Plastic America, como dice que también tiene el 100% de AWR, está acá. 100% de AWR que lo he considerado dentro de toda esta suma.
Ay, sí, yo no sabía si era Eh, correcto incluirlo como suma o no. Sí, pero tenías que sumarlo a las emisiones de Plástica América, nada más. O sea que cuando reportes Plástica América debería ser 1885.6 más Este, eh, 158.6. ya sería este. Correcto. Y de ahí saco el 100%. Y de ahí, o sea, claro, de ahí ese sería el 100% porque Plastic Industries es dueña del 100% de Plástica América, que es dueña a su vez del 100% de O AWR. sea, Claro. o sea, cojo los 2044.2 Correcto. y ya quito esto. Ujú. Ya. Ay, no. Corrige nomás lo de arriba, que te faltó el 2044. ¿Cuál? Eso Ah, no, no, este no ya lo sumó. borré. Claro, suma con la B9. Esta. Ahí está. Correcto. Y eso si quieres dejarlo así, claro. Entonces, Ahí está. ujú. Bien, entonces las emisiones son 28.289, ¿correcto? Está el 56% de, a ver, un segundo, 56% es jalo. 3.300. Espérame un ratito. Ujú. De Halo. Es el 56% de, ya está bien, sí. Ya, está bien. Muy bien. ¿Qué opinan sus compañeros? A ver dónde están. Quiero saber si coincidieron con el resultado o no. ¿Pueden activar su micro, por favor? Iván, o sale igual que Adriana. Fabiola, ¿alguna diferencia? ¿Alguna pregunta? Sí, la verdad que estoy viendo los números y sí, está similar, pero estoy haciendo la comparación porque creo que me he comido en algún número. Claro, digamos que ahí a veces la confusión es que en Plástica América no le suman, o el valor de Plástica, no le suman el valor de Plástica América y solo le suman los 100% de AWR, ¿no? Pero Plástica América es dueña de sus propias emisiones, más las emisiones de AWR, porque es el 100% dueña de AWR. Y ya cuando hablamos de Plastic Industries, ya entonces vamos a tocar el valor nuevo de Plástica América, donde está sumado AWR, ¿no? Y de ahí se le suma las demás en los porcentajes que indican. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente entonces. ¿Pueden hacer por favor ahora el siguiente ejercicio? Y ahora el siguiente ejercicio presenta... A ver, ¿dónde está? Presenta... Iván. Pueden hacer el siguiente ejercicio. Lo revisamos ahorita en unos minutos, 5 minutos más. Buenas. Sale 15.285.9564. A ver, Iván, ¿puedes proyectar tu cálculo, por favor? Si me da a compartir pantalla. Sí, deme un segundo. Voy a dejar de compartir. Y... Creo que está compartiendo. perfecto. Dale. Igual, es simplemente las proporciones por cada una de las cantidades, ¿no? Es lo mismo que había hecho mi compañera, solo que todo está resumido acá en esta tabla. La suma final es esta. A ver, un segundo. Cuéntame cómo calculaste Plástica América. Ya, es igual, o sea, las Plástica América, el 83 de Plástica América, el 83 por la cantidad que tiene en la tabla de Plástica América, 83%, se saca el porcentaje nada más. Igual para RGB, igual para W, pero la suma de los tres viene a ser Plástica América. O sea, ¿Y Plástica dónde está América eso? No, no lo veo. está acá. O sea, a ver, digamos que, un segundo, a ver.
Entonces, RGB, el 41% de el 41.5 de RGB, ¿cuál es? Este. Perfecto. A ver, ¿puede ponerse sobre eso un ratito? Sobre los 137 punto... A ver, Es el porcentaje por la cantidad sobre 100, obviamente. Ok, entonces ahí tiene el... Okay. Después el 62.25 de WR, ¿dónde está? Igual acá es. Ok. Y estos tres sumados darían Plástica América. Y el 83% de Plástica América Es ese. es ese. Entonces, ¿cuál es la suma de esos tres? Pues no lo he sacado, pero sería esto. Perdón. Creo que Acá. sí. Dale atrás, si no. Sí. No, estoy haciendo cualquier cosa. Ok. Entonces, a Esto ver, es la digamos que autosuma entonces esos tres que están pintados son la... son plástico, claro. Estos tres son plástico. Su suma sería esta. Ya, a ver, un segundo. Después está eso, en Plastic Industries Europa, ¿cuál es? Plastic Industries Europa. Ajá. La primera. Ok, Plastic Industries Europa. Después viene Calma Chemical. Acá está. Puede ponerse sobre los 180. Eso, ajá. No, ese no es No, plástico. ya se ha movido, a la hora que he estado dándole, se ha terminado desarmando la tabla. Pero este sí es la multiplicación del 33.3 por el 33% de lo que A ver, aparece en la tabla. póngalo, haga el cálculo de Calma, porque creo que ya no está ahí. No está, pues se movió, justamente. ¿Cuánto era? Calma es 3698. 3698. Ya, ese es el importe. Muy bien, entonces ahí tiene Ujú. al 33 de Calma y nada más, creo, ¿no? Porque No, aquí esos eran todos. Y ese es el resultado. Sí, ese es el resultado. 15.285.9564. Sí. A ver, un ratito. Plástica América, todavía tengo mis dudas. Un segundo. Plástica América. ¿Dónde está Plástica América? Plástica América, ¿cuánto es Plástica América solo? Plástica América solo 1565. 1885. 1885.6. ¿Sí? O sea, el valor inicial de Plástica América ahí está. Entonces, Acá está. correcto. A Este es ver, el un cálculo. segundo. Plástica América es eso. No, o sea, usted tiene que sumar el 100% de Plástica América más el 41.5% de RGB más el 62.25% de AWR. Y a eso tendría que sacarle el 83% recién al total. Correcto, así Ya, es. entonces esto es entonces acá no es este importe, Es sino simplemente simplemente es correcto. es esto. Ok. Y a esto le saco el 83%. Al total. Claro, este es el total. Entonces esto tendría, esta suma a esto es 83. Esto es. Ok, eso. Entonces, ahora la suma, vamos a poner uno. Ok, el valor sería 15.245.7558. Parecido al otro, ¿no?
No muy lejos porque el 83% de todo eso, si ya le había sacado el 100, sí, no suma mucho, no hay mucho. Pero bueno, así sería. Entonces, Plástica América son sus Claro, emisiones más el unos 41.6 de 400. RD, más el 62 de Ujú. RWR y eso sería el 83 para dar la industria. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos ahora a compartir pantalla. Y vamos a continuar un segundo. Bien, entonces de esta manera sacamos los... Por ejemplo, para eso nos sirve definir los límites, ¿sí? Porque con ese nivel de porcentaje ya podemos saber cuánto es el porcentaje de la empresa dueña de diferentes subsidiarias. Pero también tenemos los límites operacionales y ahí vamos a tener que tenemos emisiones directas o indirectas. Aquellas directas son las que provienen de fuentes de propiedad de la organización o que están controladas por la organización. Y las indirectas son emisiones que se dan por consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad o que no están controladas por la empresa, ¿sí? Tenemos en los límites operacionales se utiliza la terminología de definir alcance 1, 2 y 3. El único que es el alcance directo es el alcance 1. ¿Sí? Alcance 1 es directo y alcance 2 y 3 es indirecto. El alcance 2 es aquel que está generado por las emisiones indirectas del consumo de energía eléctrica que utilizamos de la red interconectada nacional. Y el alcance 3 son otras emisiones indirectas. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, alcance 1 o emisión directa son emisiones de fuentes que son propiedad o controladas por la empresa. Y el alcance 2 y 3 van a ser indirectas que ocurren por consecuencia de las actividades de la empresa, pero que no son propiedad ni están controladas por la empresa, ¿no? Emisiones indirectas de energía, alcance 2 y el alcance 3 otras emisiones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Límites operacionales, por ejemplo, a ver, la fuga de gases de refrigerantes. ¿Qué sería? ¿Alcance 1, 2 o 3? De acuerdo a lo que hemos visto. Digamos que la empresa tiene aires acondicionados y hay fuga de gas refrigerante del aire acondicionado. ¿Qué sería? ¿Alcance 1, 2 o 3? Alcance 1. Correcto, alcance 1 porque son dentro de la organización controladas por ellos, ¿no? Por ejemplo, transporte aéreo del personal. Digamos que los gerentes se van a reuniones en Australia y una vez al año. Esas emisiones causadas por los aviones, por el transporte del personal, sería alcance 1, 2 o 3. Alcance 2. No. 3 entonces. 3, correcto. Alcance 3 serían porque son dadas por fuera de la empresa, pero por consecuencia de las actividades de la empresa. La única que sería alcance 2 ahí es el consumo de energía eléctrica de la red interconectada nacional. Por ejemplo, producción de equipos informáticos, es decir... ¿Y qué tal consumo de sí, GLP? adelante. Consumo de GLP en las cocinas de la empresa es alcance 1, porque son emisiones directas en la empresa, ¿no? Por actividades de la empresa controladas por la empresa. Pero ¿cómo se diferencia el consumo de energía eléctrica? Si es igual. No es igual, porque mira, el consumo de GLP en una cocina es fácil. Tú ves que entra el gas por un lado y por otro lado sale gas, emisiones. Emisión, ya. Entonces son La emisiones eléctrica es, directas. ya, la En eléctrica produce, cambio, claro, la contaminación lo produce en su producción. correcto. Entonces, Ya. la eléctrica es indirecta porque quien genera las emisiones es el generador de energía eléctrica, pero es indirecta porque tú, con el consumo de energía eléctrica que necesitas para tu proceso, colaboras de manera indirecta para que se generen esas emisiones. Por eso te corresponde una parte. ¿Sí? Esas son las emisiones directas e indirectas. Transporte público del personal, alcance 3 también. Transporte marítimo de los productos y materia prima, alcance 3. Producción del papel de oficina, equipos informáticos, alcance 3. Cosas que compres, por ejemplo, si compras pizzas para que la gente coma en la oficina, alcance 3, las emisiones de las pizzas, etc.
Bueno, esto vamos a pasarlo adelante porque simplemente, igual que lo otro, sumar cuáles son alcance 1, 2 o 3, pero ya hemos visto en el ejercicio anterior quiénes corresponden a ser alcance 1, 2 o 3. Entonces es fácil. El único que son alcance 1 son aquellas emisiones directas por la empresa. Por ejemplo, transporte de personal en camionetas propias. Si son tus camionetas las que transportan al personal, y entonces son alcance 1. Generación de energía eléctrica es alcance 2. Fuga de gases refrigerantes, alcance 1. Consumo de GLP en la cocina, alcance 1, porque es tu gas, el gas que tú compras, y ahí se genera la emisión directa. Producción de alimentos, a ver, eso puede estar, la redacción puede ser confusa, pero si tú compras alimentos ya procesados, la huella del alimento es alcance 3. Pero si tú cocinas en la cocina de la empresa, vemos que eso es alcance 1. Transporte aéreo de personal, alcance 3. Consumo de energía, alcance 2. Transporte marítimo, eso es alcance 3. Disposición, esa es muy interesante, la disposición final de residuos. Si la disposición de residuos es dentro de la empresa, es alcance 1. Si es fuera de la empresa, es alcance 2. Entonces, hay empresas que son muy grandes, por ejemplo, operaciones mineras, que dentro de la concesión tienen un relleno sanitario. En ese caso, es emisiones directas, alcance 1, porque están bajo control de la organización. Sin embargo, para los demás que envían sus residuos a un relleno sanitario externo, en ese caso podríamos decir que son alcance 3. Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? De cuáles podrían ser alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Para la selección de los gases de efecto invernadero, incluir en las fuentes de alcance 3 hay ciertos criterios, ¿no? Primero, la significancia de las emisiones respecto al total. Digamos que la cantidad de las emisiones son insignificantes respecto al total, entonces podemos decir que no la vamos a considerar, ¿no? Si es representativo de la actividad de la empresa en conjunto, o sea, si es representativa de las actividades de la organización, podemos considerarla, pero si no representa directamente las actividades de la organización, podríamos no considerarla. Otro es la disponibilidad de datos auditables, ¿no? No tenemos datos de esas fuentes, entonces no lo vamos a considerar en este momento, lo vamos a excluir, pero sabemos que son emisiones de alcance 3. ¿Qué documentación es necesaria? Identificación de las fuentes de emisiones de otras indirectas de gases de efecto invernadero, como puede ser la energía eléctrica, por ejemplo, que es alcance 2. Visión global sobre la importancia relativa en el contexto de la organización. Recuerden que habíamos hablado del usuario previsto, o sea, ¿para qué estamos haciendo este informe de huella? Para entregarlo a los bancos porque nos van a hacer un financiamiento, para entregarlo al panel que nos va a calificar para ver si vamos a colocar nuestras acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, o va a ser para el área de medio ambiente como un punto de partida y línea base para el establecimiento de planes de mitigación a futuro. Entonces, si es así, va a ser, el alcance va a estar circunscrito a esas necesidades. Y tal vez no es necesario incluir alcance 3 porque para ese efecto es solamente necesario alcance 1 y 2. Y identificación de datos disponibles, siempre va a ser importante, ¿no? La cantidad de datos que tenemos y que sean estos datos auditables, que podamos tener la capacidad de mostrar en una verificación que tenemos esa información archivada, trazable, y que se puede llevar a cabo sin ningún problema porque la información está disponible.